Bueno, estamos en la solemnidad de la Santísima Trinidad. Y para hablar de la Trinidad, que siempre es un tema en el fondo complejo, porque se trata de un misterio y nada menos que del misterio de Dios. Digo que para tratar de ello vale la pena comenzar con una suerte de repaso. De repaso de la historia de la salvación. Dios, vemos viendo en esta historia de la salvación, que se va revelando en manera progresiva, no se revela de pronto. Y para eso hace todo un camino hasta llegar a la plenitud de los tiempos, incluso ir más allá. ¿Cuándo es la plenitud de los tiempos? Cuando Dios se encarna, ¿m? Y se gesta como hombre en el seno virginal de una hija de Israel. De ese Israel, de ese pueblo que se había elegido y que había ido preparando por medio de profetas, de patriarcas, es decir, de hombres eh, llenos del Espíritu Santo. Y de ese pueblo que lo iban guiando, aunque a veces no eran escuchados. Los profetas fueron muy maltratados, ¿no? Ese mismo pueblo que Dios liberó de la esclavitud de Egipto y que luego le dio, bueno, a Moisés, al gran profeta y patriarca, ¿no? Y le da a través de Moisés la ley. Es un pueblo que es el único pueblo que se puede jactar de tener la ley de Dios. Y de conocer el único pueblo, además de toda la historia, de todos los pueblos contemporáneos, de toda la tierra, que sabía que Dios era uno. Y ahí está esa gran oración, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Escucha Israel, el Señor es Dios, el Señor es uno, uno. Pues esa revelación de que Dios es uno es, por supuesto, la revelación de una verdad. Es cierto, pero por otro lado, no es completa. Es Dios. Después vendrá el saber de que es uno en la Trinidad y trino en la unidad. Es decir, ese único Dios como trino tenía que ser aún revelado. Claro que si uno va al comienzo de la historia y además ve el libro de Génesis, ya se nota un atisbo importante, por otra parte, ¿no? De la revelación de esta Trinidad. Cuando Dios se le aparece a Abraham, dice así el texto: cuando estaba bajo la encina de Mambré, sentado a la puerta de su tienda, en lo más caluroso del día, y vio tres personas, tres individuos parados a su vera. Pese a que eran tres, Abraham reconoció que era uno, y se postró en tierra en adoración a Yahvé. Es decir, ahí aparece ese Dios trino y uno, que nos relata la Sagrada Escritura y que, por decirlo de una forma así quizá vulgar, inmortalizó Rublev, ese famoso ícono que es del 1400, donde se ve a los tres, ¿no? Como si fueran, algunos confunden, creen que son los tres ángeles, no, a la Santísima Trinidad. Y se ve que están comiendo algo. ¿Por qué? Claro, Abraham hizo matar el becerro cebado para dárselo a ellos, ¿no? Es la acogida del anfitrión. Pues ahí en realidad dicen los entendidos que lo que no se ve, lo que se ve es un cordero, no se ve carne, digamos, vacuna, sino el cordero, una parte del cordero. Porque claro, es el cordero de Dios, ¿no? Es Cristo, es el Hijo. Pero bueno, dejando esto de lado, digo que ya ahí hay un atisbo, ahí ya está apareciendo esto, pero no está revelado. Por otro lado, este pueblo de Abraham, desde antiguo, el pueblo hebreo,
eh, Dios le había hablado por medio de los profetas y a través de ellos les había prometido un Mesías. Sí, había una espera muy grande del Mesías, sobre todo esa tensión estaba al máximo en el siglo, justo en el siglo antes, digamos, durante esos 100 años anterior a la venida de Jesucristo, ya estaba el pueblo esperando. Esperaba el nacimiento. Y pensemos aquellas palabras, ¿no? De los discípulos de Bautista, que el Bautista los había enviado a Jesús cuando le preguntan, ¿eres tú el que debías de venir o tenemos que esperar a otro? ¿No? Ya estaba esa tensión, esa espera. Y Jesús vino, es decir, el Verbo se hizo carne, para salvar a Israel y para salvar a toda la humanidad. Su misión era mucho más grande que la que pensaba el propio Israel, que era el Salvador de Israel. Es el Salvador de todo el género humano. Y vino para revelar al Padre, y también que él, el Mesías, era además de ser el Mesías, que tampoco esto se sabía muy bien, el único y unigénito Hijo de Dios, es decir, engendrado en la eternidad, no en el tiempo. Y lo reveló, recordemos, ¿no? Aquellas palabras cuando Felipe le dice, muéstranos al Padre. Felipe, yo he estado tanto tiempo con vosotros y todavía me preguntas eso, me pides eso. El que ha visto al Hijo, ha visto al Padre. Él revela, es la revelación encarnada de Dios invisible. Nos muestra todo el amor, nos muestra todo. Él hizo muchos signos, curó enfermos, liberó de los demonios, resucitó muertos y habló y enseñó con una autoridad que hasta entonces era desconocida. Todos admiraban. No hablaba como los escribas, hablaba con autoridad. Y demostró que toda la creación, además, estaba sujeta. Todo estaba bajo su dominio. Hasta el indómito mar, los vientos, todo. Y algunos le creyeron y le siguieron, otros no. Se opusieron, buscaron matarlo. Curiosamente, eran los que más tendrían que haber sabido de él, los que más se opusieron. Los ancianos de Israel, los sacerdotes, sumos sacerdotes, buscaron matarlo y al final se cumplió lo que Dios había anunciado por medio de los profetas. El Mesías tenía que padecer, morir y resucitar al tercer día. Y con esta pasión suya, con esta muerte, con esta resurrección, es como que certifica la verdad que Él es Dios hecho hombre y que es el Hijo de Dios. Justamente uno de los motivos por lo que querían matarlo, ¿no? Era que se hacía Hijo de Dios, se hacía Dios, y decían que era blasfemo. Pues bien, antes de partir, de regresar al Padre, de donde Él había venido, nos deja un mandato. ¿Y cuál es el mandato? Anunciar el Evangelio a toda la creación. Es decir, anunciar que Dios salva, y Dios salva en Jesucristo. Y Jesucristo es el Hijo de Dios, es el Dios que se encarnó y que vino a padecer por nosotros, y murió por nosotros, y resucitó. Y todo lo que nos enseñó, es decir, ir a enseñar lo que Él nos enseñó con su vida, con sus obras, con sus palabras. Y también dijo, y bautizar. Bautizar, y aquí está la clave de la Trinidad, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es decir, Jesucristo nos está revelando la esencia misma de Dios. Ante todo, lo revela en el amor. Esa es la esencia también de Dios. Dios es amor, como dice San Juan. Pero también en su ser trino y uno. Como decía, trino en la unidad y uno en la Trinidad. La Trinidad, que siendo tres, son uno. Tres las personas y un mismo Dios, una misma esencia divina, o como se diría, una misma sustancia. Y se va. El Señor se va, regresa al Padre, de quien había venido, y envía el Espíritu Santo, para que habiéndose ido, pudiese igualmente permanecer. Así que aquí vemos toda la Trinidad. El Padre que envía al Hijo, y el Hijo que a su vez por él viene enviado desde el Padre, sí.
el Espíritu Santo. Es lo que, más de una vez lo dije, creo, se llama la procesión trinitaria. Uno envía al otro. Y así el Señor, aunque se va de un modo para quedarse de otro, porque Él se va, pero permanece. ¿Y cómo permanece? Por la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que había hablado por los profetas, que había inspirado la Sagrada Escritura, la que va a venir y viene con gran poder, con fuerza impetuosa, y no ya sobre los profetas, sino sobre los hombres que acogen al Mesías, al Hijo de Dios. A quienes lo recibieron, les dio el poder de ser hijos de Dios. ¿Y cómo se llega a ser hijo de Dios? Es por adopción, claro, pero ¿cómo se llega a ser? Por obra del Espíritu Santo. Y eso es la labor, por decirlo así también, del sacramento del bautismo. Se recibe el Espíritu Santo, que es un espíritu de adopción, espíritu de filiación, por el cual se es hijo, por el Hijo, en el Hijo. Y ese Espíritu Santo se manifestó fuertemente en los primeros cristianos al ser bautizados. Ahí se manifestaba en los primeros tiempos, ya no. Eso fue suficiente. El Señor mostraba que era una realidad. Y también distribuyó y distribuye aún grandes carismas para la edificación de la iglesia. Es decir, desde Pentecostés comienza el tiempo de la iglesia. Es decir, y no solo el Espíritu Santo obra en la iglesia, sino que la iglesia que funda el Hijo de Dios, Jesucristo, es obra del Espíritu. Y es por el Espíritu que Jesucristo permanece en la iglesia. Y lo hace sobre todo en la Eucaristía. Ahí tenemos la presencia del Señor y nosotros por eso podemos adorarlo en ese pan eucarístico, en esa presencia eucarística. Esa presencia del Señor que es real, que es verdadera, aunque oculta a nuestros sentidos. Presencia oculta, sí, pero develada a nuestra fe por el Espíritu Santo. Y así, de este modo, Jesucristo permanece siempre accesible, siempre cercano a nosotros. Siempre cercano en cuanto nosotros lo queramos, porque Él está ahí y nos está llamando. Pero si nosotros no nos acercamos, pues estará lejano, pero no por Él, es por nosotros, por culpa nuestra. Y no nos olvidemos que Él no deja de llamarnos desde su presencia eucarística. Su siempre estar con nosotros por medio de la Eucaristía es la gracia que origina la otra gracia. ¿Cuál es? El don del Señor para estos tiempos, que se llama adoración eucarística perpetua. La adoración perpetua es cuando el Señor nos concede poder adorarlo sin interrupción, día y noche y todos los días del año. Donde podemos rendir gloria y honor al Señor aquí en la tierra como lo hacen en el cielo. Pues bien, esta es el llamado en el fondo. El Señor de ese misterio trinitario nos está llamando a que nos acerquemos y que lo hagamos como debemos hacerlo en adoración para conocer su amistad y su cercanía. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.